votar, es decir, para impedir que votaran, y por eso en estados donde el 75, el 80% de la población era afroamericana, los gobernadores eran blancos. Si aquí tenemos 50%, aproximadamente, poco más, 52% de mujeres en Venezuela y 49, 48% de hombres, ¿por qué no podemos elegir de forma paritaria? Incluso en un margen que establece el Consejo Nacional Electoral. Ni siquiera es el 50%, sino un margen que no debe ser menor al 40% y no debe exceder al 60%. Es de bárbaros, es la barbarie que usted se atreva a decir públicamente que está en contra de esta medida. Son los mismos que en el pasado estuvieron en contra del voto de las mujeres, del voto universal y secreto, del voto de las poblaciones afroamericanas en los Estados Unidos de Norteamérica, de la liberación de los esclavos, y para usted de contar. El trogloditismo mental es algo que supongo yo que se heredará, porque basta una leidita para darse cuenta que no puedes estar en contra de una medida que lo que hace es restituir una situación de justicia. Claro, se les enreda a ellos el papagayo porque en su infinita misoginia no tienen sino 10 candidatas. De una cifra que se acerca a 200 candidatos que debiera haber, solamente tienen 10. ¿Cómo van a pedir el voto de la mujer si han expresado que están en contra de que las mujeres puedan ser diputadas en condición de paridad con respecto a los hombres? Sobre esa denuncia, eso ya yo tengo una especie de fórmula. Cuando la derecha monta sus matrices de campaña sucia y de guerra psicológica y de guerra mediática, quiere decir que, para decirlo en términos muy filosóficos, quiere decir que les dimos en la madre. Cada vez que les damos en la madre, como ocurrió ahorita con la campaña electoral, la campaña de la patria, ¿de qué me hablan si se fueron los candidatos y recorrieron 2 millones de hogares, casa por casa? Se fueron directamente con el pueblo a escuchar sus preocupaciones, a escuchar sus críticas, sus planteamientos, sus reflexiones, sus propuestas. Se fueron a nuestros barrios, se fueron a nuestras urbanizaciones. Una campaña hermosa además, donde muchos de nuestros jóvenes de 21, de 22 años aprendieron lo que significaba ser un candidato de la revolución y para la revolución. Una campaña que nos hermanó mucho más. Casi tiende a cero la cantidad de eventos que se puedan haber presentado de discrepancias mayores entre candidatas y entre candidatos. Y nosotros estamos preparados. Es una muy buena noticia que a esta hora ya esté casi el 100% de las mesas instaladas. Ni siquiera en elecciones nacionales, es decir, distintas a estos eventos por la base o estos eventos de primaria, ni siquiera a esta hora está instalado el 100% de las mesas. En este evento electoral, eso habla primero de la pericia técnica, pues indiscutible, del Consejo Nacional Electoral. Y en segundo lugar habla de la disposición de los miembros de la mesa, que son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que desde muy temprano se fueron a todos los centros de votación para instalar las mesas. ¿Por qué votar mañana? Porque Venezuela es un país que da lecciones permanentes de democracia. Porque además Venezuela es un país que ha redefinido la democracia, que la ha adjetivado y le ha dado una condición de participativa y protagónica. Porque son cruciales los eventos, el evento del próximo 6 de diciembre. Revisen lo que hizo la derecha con sus diputados en el Parlamento, que terminará sus funciones después de la elección del 6 de diciembre. Revisen cómo votaron sobre las pensiones de nuestras abuelas y nuestros abuelos en contra. Cómo votaron cuando Chávez configuró la Gran Misión Vivienda de Venezuela y pidió una ley habilitante en medio de la peor tragedia ocasionada en este país por lluvias. ¿Cómo votaron? En contra. Cuando el presidente de los Estados Unidos firmó un decreto infame en contra de la integridad de nuestro territorio, una verdadera agresión, ¿cómo votaron? En contra, con 2 honrosas excepciones.
Cada vez que se han solicitado recursos adicionales, que el presidente Maduro solicita recursos para escuelas, para canaimas, para canaimitas, para sueldos de maestros, para sueldos de los empleados públicos. ¿Cómo votaron? Ellos, en contra. Por eso hay que votar y escoger a los candidatos de la patria como diputados. Si siendo minoría han hecho tanto daño, imagínense, en el supuesto negadísimo que ellos tuvieran el favor electoral. Un desastre, un desastre. Y lo dicen abiertamente, no es que lo ocultan, lo dicen con pelos y señales. Nosotros no vamos a la Asamblea a hacer leyes, sino a tumbar a Maduro. Sí, ¿en qué parte de la Constitución dice eso? Nosotros seguimos adelante. Es fundamental escoger a las mejores y a los mejores. Yo, por ejemplo, ayer estaba viendo algunos de nuestros candidatos y candidatas al circuito 3. Aquí en Distrito Capital, la gran mayoría son jóvenes. Uno de esos jóvenes, mujeres u hombres, resultará electo candidato a diputado por el circuito 3 por la patria mañana domingo. Estoy seguro que tiene menos de 35 años. Va a competir con Henry Ramos Alú, que ya había sido jubilado del Congreso Nacional antes que uno de estos candidatos naciera. Para que vean, ¿no? Gramo a gramo, como dice en el lenguaje boxístico. Siguiente pregunta. Yosmar Coronado, de Globovisión. Buenas tardes. ¿Qué es lo que hace diferente estos comicios de los anteriores? ¿Qué es lo que se juega en estas elecciones y a qué se enfrenta el Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, en primer lugar, nosotros le hemos dado, y así lo ha expresado y nos ha comisionado el presidente Nicolás Maduro, de darle la mayor importancia a este evento electoral por la base, y se ha inaugurado una nueva forma de vislumbrar este tipo de eventos. Nunca antes se había hecho esto, nunca antes se había dado una campaña calle por calle, casa por casa, todas las candidatas, todos los candidatos. Nunca antes se había dado un proceso donde la gente no es que se postulaba de forma voluntaria, sino que eran postulados por millones, porque fueron más de 1 millón de personas quienes participó en el evento de postulación a través de las VC. Es un evento que trasciende al Partido Socialista Unido de Venezuela, porque tienen derecho a votar todas las inscritas en el registro electoral y todos los inscritos en el registro electoral. Es un evento que se adelantó, insisto, le digo con humildad, pero hay que decirlo, se adelantó a esta decisión del Consejo Nacional Electoral sobre paridad de género. Y dijimos, no, la mitad de nuestras candidatas son mujeres. 3 escogieron en las pasadas falsarias del 17 de mayo. En las listas que han salido publicadas en los medios de comunicación, 9. 9. Y además, terminan de ponerla cuando sale este señor alias El Chubo a decir que está en contra. Ay, ¿le vas a pedir el voto a las mujeres diciendo que tú estás en contra de que las mujeres sean electas diputadas? Es el mismo caso que aparece en la película Selma. Como no permitían que los afrodescendientes y afroamericanos votaran en los estados del sur de los Estados Unidos de Norteamérica, los gobernadores eran blancos. Lo mismo, el argumento que utilizó este señor, son los mismos argumentos que utilizaban la derecha troglodita a finales del siglo XIX para impedir el voto de la mujer, que eran seres inferiores, que no pensaban bien. Yo estuve revisando algunas de las cosas que decían, se parecen a las cosas que dice alias El Chubo, que las mujeres que no pensaban bien, y como no pensaban bien, no tenían derecho al voto. Algo así pasa ahora. No tienen derecho las mujeres a ser diputadas en las mismas condiciones. En mi humilde opinión, tienen mucho más derechos que ustedes, señor alias El Chubo. Porque incluso su condición, ya su condición femenina, lo supera usted en decencia, pero de lejos. Así que es muy importante este evento.
No solamente para la defensa de la patria, sino para avanzar en este proceso revolucionario, en este proceso de construcción. ¿Qué propuesta tienen? ¿Cuál? ¿Qué propuesta tiene la derecha venezolana en materia de vivienda? ¿Cuál? En materia de pensiones, ¿cuál? En materia de salarios, ¿cuál? En materia de misiones sociales, eliminar las misiones sociales, privatizar todo lo que se pueda privatizar como hicieron en el pasado. Si usted es una de las 700.000 familias a la que la revolución venezolana, gracias a Chávez y ahora a Maduro, les entregó su vivienda a la que tiene derecho, porque así está establecido en la Constitución, pues tendría que prepararse para pagar su vivienda y en dólares, porque tenemos trabajos que señalan que ya están sacando la cuenta de cuánto cuesta cada vivienda en dólares. Eso es lo que aparece en ese lado. Más unas cosas, francamente, de un retardo histórico brutal como ese, pues, de negarse a la paridad de género. Increíble, se los digo. Increíble el desparpajo. Porque el Chugo puede decir eso en círculos cerrados, ahí, con sus amigotes. Pero decirlo públicamente en una declaración de prensa es el colmo. Y además, nosotros hemos podido ver en los recorridos que hemos hecho por todo el país el talante de nuestras candidatas y nuestros candidatos, todos y todas. Ese brillo en la mirada del que hablaba ayer el presidente Maduro. Ese esfuerzo, esas ganas que le pusieron a la campaña electoral, nos hace ver que todas y todos están ya capacitados para ser diputados y diputadas de la patria. Siguiente pregunta. Última pregunta, Teófilo Griffin por Telesur. Sí, buenos días. Bien, dos preguntas por acá. Bueno, en una situación como la que atraviesa Venezuela, donde hay retos económicos, donde hay retos de seguridad, ¿cómo convence el PSUV justamente a una población que pudiera estar descontenta por estos temas y que está bajo una campaña constante de la oposición que dice que el modelo ha fracasado? Y otra pregunta tiene que ver con el tema del acompañamiento internacional. La oposición pretende condicionar la legalidad o la veracidad de las elecciones a un acompañamiento determinado. Tal es el caso, ellos están pidiendo que venga la Unión Europea, la OEA y otros organismos internacionales que están muy de acuerdo con ellos. ¿Cuál es la posición del comando de campaña y del PSUV de cara a estas elecciones? Gracias. Yo no sé, yo supongo que no, porque yo creo que ese periódico, hay mucha gente que a esta altura duda si todavía existe. El llamado diario Nacional. No sé si usted leyó una editorial del pasado 25 de junio. Cuando hablan de la batalla de Carabobo, dicen, eso fue una fugaz escaramuza que escasamente duró 1 hora. Así se refieren a la batalla de Carabobo, la derecha venezolana, porque estos son sus ideólogos, pues. Y el editorialista, a quien yo conozco muy bien, el señor Genis Martínez, el que escribió ese editorial. Y él sabe por qué lo conozco. El editorialista, además, burlándose de que el pueblo de Venezuela haya llevado a su Pedro Camejo, a su negro primero, al sitial que se merece en el Panteón Nacional, por valiente, por patriota, por libertario. Diciendo que eso era una payasada. Señalando además que los españoles no fue que perdieron esa batalla, sino que bueno, que ya no les parecía importante quedarse con Venezuela. Esos son el tipo de cosas que ellos dicen, entonces por eso se van a España y a Italia y a Bruselas a decir que solamente van a aceptar unas elecciones con una observación internacional. Es decir, lectura, 1, ya se están viendo perdidos. Porque si no, ¿por qué piden time? ¿Por qué condicionan? El presidente Maduro ha dicho, firmemos un acuerdo
los dos factores, o todos los actores políticos, señalando que aceptaremos los resultados emanados del poder electoral. Ya, Maduro lo ha dicho, ya, cuando ellos quieran. En segundo lugar, ¿a qué llaman ellos observación internacional imparcial? Si aquí siempre ha habido observación internacional en todas las elecciones. Cuando no había observación internacional es cuando ellos tenían el poder, que se robaban las elecciones de una manera brutal. La primera vez que yo voté en mi vida, perdóname la anécdota personal, fue en el año 83. Y voté por José Vicente Rangel, que era representante del candidato presidencial del partido fundado por mi padre Jorge Rodríguez. ¿Usted sabe cuántos votos aparecieron por José Vicente Rangel en esa mesa donde yo voté? Porque yo me quedé en el escrutinio. ¿Sabe cuántos votos aparecieron? Ninguno. Se lo robaron. Se lo robaron. Y yo no vi ahí a nadie de la OEA para decirle, ni de la Comunidad Europea, ni de la Unión Europea para decirle, mire, me robaron mi voto. Sí protesté, dije, mira, me robaron mi voto y me llevaron preso. Yo voté por José Vicente Rangel y aquí no aparece ni un voto por José Vicente Rangel. Se los repartían. Los votos de la izquierda. Aquí, desde que Chávez triunfó y se instauró la revolución bolivariana, en todos los eventos electorales ha habido observación y acompañamiento internacional. Lo que es intolerable es groseras injerencias de gente que ni siquiera sabe hacer elecciones en sus países. A veces la derecha venezolana ha propuesto como observadores gente que viene de países que son monarquías. Que vienen de países donde las elecciones están tan desacreditadas que la participación es como del 20%, del 22%. Aquí vota el 80%, el 83%, el 85%. Que tienen unos sistemas electorales que dan vergüenza, con el perdón, de esos países. Que tienen elecciones de segundo grado, como en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la gente no vota directamente por su presidente. El candidato A puede ganar el voto nacional, pero resulta presidente el candidato B. Como cuando W. Bush le robó las elecciones a Al Gore. Al Gore ganó el voto nacional. Y también le ganó los colegios electorales. Lo que pasa es que le robaron las elecciones en Florida y él se las dejó robar. Pero el presidente fue Bush, ese desastre para la humanidad y para la paz del planeta. Ellos son los que nos van a venir a enseñar a nosotros, nos van a dar lecciones de democracia a nosotros. No, el Consejo Nacional Electoral tiene un protocolo de convocatoria e invitación de los acompañantes internacionales. Ahora, yo dudo que haya un país en el mundo que pueda venir a darle lecciones de democracia a Venezuela. Lo dudo mucho. Nosotros tampoco tenemos por qué darle lecciones a nadie ni meternos en los asuntos de nadie en sus países, pero tenemos una experiencia que mostrar. Aquí vienen todos estos amigos nuestros de países hermanos muy motivados por este proceso que se ha dado para las elecciones por la base. Ahora imagínese usted, países donde están las elecciones por el nivel de deterioro de la llamada clase política, venir a darnos lecciones aquí, a meterse de forma injerencista. No, así no. Que el Consejo Nacional Electoral diga cuáles son los representantes que acompañarán las elecciones. Y nosotros, por supuesto, como siempre hacemos, lo acataremos. La segunda cosa que están insinuando, con esa cosa que han ido a reunirse con parlamentarios españoles e italianos, es que no van a aceptar el resultado. Otra vez, Andrés, condicionando la aceptación de los resultados. ¿Y quién te condicionó a ti, Capriles, los resultados cuando resultaste electo gobernador de Miranda? Nadie. Y te digo, nos quedamos cortos con lo que sospechábamos de lo que sería el desastre de tu gestión, Capril.
Por cierto, ¿ya regresaste a Nueva York? Como que sí. Preparando el próximo viaje. Nadie. Pero ustedes sí condicionan la elección. ¿Aceptaremos los resultados solamente si ganamos? No, así no son las democracias, papá. No. Aquí se gana o se pierde. Nosotros vamos a ganar el 6 de diciembre y vamos a defender la victoria. No lo duden, como siempre hemos hecho. Mire, razones para votar, como usted me decía. Claro que enfrentamos dificultades, claro que tenemos dificultades, pero no hay país en el mundo que haya implantado un proceso de atención a los más amplios sectores de la población que Venezuela. No hay. Y eso lo digo de forma objetiva. Revise lo que ha significado el combate contra el hambre en Venezuela y la victoria contra el hambre. Nuestros jóvenes, y eso es motivo de orgullo para nosotros, nuestras jóvenes y nuestros jóvenes ya ni saben qué es eso de la perrarina en las mesas de las casas de nuestros sectores populares. Hay que contárselo para que se enteren. Para nosotros era una realidad cotidiana ver niñitos muriéndose de desnutrición. En materia de educación, ¿cuántos jóvenes se quedaron sin educación primaria, básica, diversificada, y ni pensar en la educación universitaria? En materia de salud, apenas 9 millones de venezolanos tenían acceso al sistema público de salud. Hoy son más de 21 millones los que tienen acceso al sistema público de salud. Y siga contando. En materia de viviendas, 700.000 viviendas para corregir el déficit brutal de 3 millones de viviendas que dejaron ellos. Que no construyeron una sola vivienda en los últimos 30 años de la Cuarta República para nadie de los sectores populares. Así construían los penthouse y así construían los apartamentos en el este y en las zonas privilegiadas de la clase media alta y la clase alta. Pero para los pobres, nada. Claro que hay dificultades, entre otras cosas generadas por la acción brutal, como quienes esconden los productos, como quienes especulan con los precios de los productos, como quienes sacan los productos que el presidente Maduro procura, consigue, importa para que la población pueda tener acceso, y ellos los esconden, especulan con el precio o los sacan del país. Van a pedir el voto a los venezolanos y las venezolanas. El 98% de los candidatos de la llamada MUD son empresarios. El 98%. Hay que echarle lápiz a eso. Y entonces, hay empresarios honestos, ¿cómo no? ¿Pero quién saca los productos? ¿El gobierno? No. No. ¿Quién los esconde? El gobierno no, el gobierno los trae, los pone para el uso, el consumo de la población. ¿Quién especula con los precios? Vaya a ver los precios de Mercal y vaya a ver los precios de una cosa de esas de delicateces en el este de Caracas. Y ahí sabrá quién especula. Bueno, esos que especulan, esos que esconden los productos y esos que sacan los productos de Venezuela, ahora quieren el voto de los venezolanos. Ni que los venezolanos y las venezolanas fuéramos masoquistas. Muchísimas gracias. Todos a votar mañana 28 de junio en estas elecciones por la base. Bien, muchísimas gracias. Termina la rueda de prensa. Escuchaban ustedes palabras de Jorge Rodríguez, quien es el jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, informando que a esta hora 98% de los centros de votación se encuentran operativos. También informó que el día de mañana la jornada electoral comienza a las 8 de la mañana. Cuestionó la crítica que ha hecho sectores de oposición al reglamento publicado y aprobado este jueves por el Consejo Nacional Electoral, donde se dictamina la paridad de género. Informó además que ratificó que Venezuela dará un ejemplo de democracia a los países del mundo con las elecciones primarias que se celebrarán el día de mañana. Es la información y con ella retornamos el pase a los estudios. Adelante.
Era Jazmín Casanova dando cuenta de esta rueda de prensa del jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, preparando todo de cara a estos comicios internos que se van a desarrollar, como lo decía Jazmín, el día de mañana entre las 8 y las 6 de la tarde. También comentaba Jorge Rodríguez sobre acompañantes de 12 países para este proceso que realizará el Partido Socialista Unido de Venezuela. Continuamos con las informaciones, y es que la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán consolidan nuevos acuerdos estratégicos que fortalecerán el sector salud, la producción tecnológica en la nanotecnología y el área financiera. Los acuerdos obedecen a las acciones emprendidas por el gobierno nacional para contrarrestar las consecuencias de la guerra económica contra el pueblo venezolano. Así como el bloqueo económico de 36 años para Irán fue el reto y la gran oportunidad para que hoy Irán irrumpa en el mundo como una potencia. Hermanos, la guerra económica contra nosotros es el reto y la oportunidad que nos presentan los pelucones y la historia para nosotros irrumpir en los próximos años como una potencia dentro de América del Sur y en América Latina hacia el mundo. Asimismo, el jefe de Estado explicó parte de las áreas que se consolidan con estos nuevos acuerdos. Se acaba de firmar un conjunto de acuerdos para lo que son las inversiones en plantas de producción y comercialización de productos de aseo personal y limpieza. Y han planificado la guerra económica para quitarle productos sensibles de la familia, sensibles de la vida familiar, de la vida personal. Parte de estos productos llevárselos a Colombia en el contrabando de extracción, y otros al Caribe, y otros esconderlos. Destacó la solidaridad que siempre acompaña al pueblo venezolano. Estamos firmando la línea de crédito que conversamos con el presidente Rouhani y que aquí se va a concretar con los primeros 500 millones de dólares en una línea de crédito que va a ir desarrollándose y creciendo para desarrollar el comercio y desarrollar las inversiones conjuntas. Para que ustedes vean, a Venezuela nunca le faltará amigos en el mundo que le den su mano, que le estrechen su mano solidaria. Por su parte, el ministro de Industrias, Minas y Comercio de la República Islámica de Irán destacó la importancia para su país de mantener los lazos de unión con el pueblo venezolano. Que estamos hoy día en una reunión tan grande en un país hermano y amigo que es Venezuela, y estamos testigos de la firma de algunos y diversos convenios y acuerdos para el desarrollo de las relaciones económicas y técnicas y científicas. La República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela tienen objetivos comunes, cuentan con los objetivos comunes. Los acuerdos de cooperación conjunta también comprenden la cooperación en materiales médico-quirúrgico, kits para la parotomía, VIH, suturas, gasas, medicamentos en vía parental, entre otros. Luis Enrique Araujo, La Noticia. Bien, a través de un comunicado, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores condenó los ataques terroristas perpetrados este jueves o este viernes en Francia, Kuwait y Túnez. Leemos a continuación parte del comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena categóricamente los ataques perpetrados en Francia, Kuwait y Túnez, este último asumido por el autodenominado Estado Islámico. Del mismo modo, expresa su más enérgico rechazo al terrorismo en cualquiera de sus expresiones. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con la paz y la concordia, con el respeto a la vida por encima de cualquier cosa. Es necesario que la comunidad internacional trabaje profundamente en fórmulas para la erradicación del terrorismo, que la humanidad esté en el centro de cada acción. Es intolerable la pérdida de vidas inocentes a manos del odio y la intolerancia. La República Bolivariana de Venezuela hace un llamado a la reflexión de todos los países del mundo, pues estos hechos que causan conmoción son producto del caos creado gracias a las armas entregadas por organizaciones occidentales a diferentes grupos terroristas
que han permitido la extensión de la violencia en países de distintas regiones, debido a las alianzas de extremistas terroristas. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace extensivas sus palabras de condolencia y solidaridad a todos los familiares de las víctimas y a sus pueblos. Del mismo modo, hace votos para continuar trabajando inalcanzablemente en la búsqueda de la paz. Bien, a esta hora hacemos una pausa. Recuerden ustedes los puntos de conexión entre ustedes y nosotros, btv.gov.b, también @btv Canocho, y también las etiquetas el día de hoy, primarias del pueblo y plena libertad de expresión. Ya venimos. El casco histórico de Cumaná, en el estado Sucre, nos muestra una nueva cara. La importancia es que tiene esta casa aproximadamente 180 años y que jamás y nunca se le ha prestado un servicio. Y hoy en día, gracias al gobierno revolucionario, se está rescatando los valores de nuestra idiosincrasia aquí en el estado Sucre. Descubre cómo la ciudad de Cumaná recupera su esplendor, belleza y encanto. Desde todos sus rincones resplandece nuestra Venezuela tricolor. Este sábado a las 6 de la tarde. Más BTV, más revolución. Este sábado el Boulevard César Rengifo del Cementerio vibrará con buena música. Vamos todos a disfrutar por la paz y la vida junto a Omar Acedo, Pani Costa, La Dimensión Latina, Sixto Rey, Porfi Baloa y artistas populares del Valle y el Cementerio. La cita es a la 1 de la tarde. Este sábado celebramos la vida. Una cita a la fiesta electoral. Participa. Domingo 28 de junio te invito a votar en las elecciones primarias para elegir con tu voto, por la base, nuestros candidatos y candidatas de la patria a la nueva Asamblea Nacional. Vamos todos a votar en tu centro electoral. Búscate en el 2406 por tu teléfono. Y vamos a votar a ejercer soberanía popular, democracia socialista, democracia directa, el pueblo en el poder. 27 de junio, Día Nacional del Periodista, fecha que fue elegida para conmemorar el día en que fue publicado